Hola, soy Alejandro y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre la regla de las 3 R's. Es un conjunto de reglas que popularizó Greenpeace hace unos cuantos años y podemos intentar aplicar en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para intentar hacer un mundo un poquito mejor, un poquito más sostenible y contaminar menos. Ya que a veces las grandes empresas y la gente que tiene el poder de tomar grandes decisiones no pone freno y no ayuda a crear un mundo un poco mejor, pues bueno, siempre podemos nosotros como ciudadanos individuales intentar hacer pequeños gestos que, bueno, cuando esos pequeños gestos los hace todo el mundo, empiezan a ser grandes gestos. Así que nada, voy a hablaros de de las 3 R's, de las 3 reglas que hay, que son reducir, reutilizar y reciclar. Y vamos a empezar por la de reducir. ¿Qué es esto de reducir? Pues hay que intentar reducir el consumo lo máximo posible. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, a veces es complicado, pero sí que es verdad que cuando vamos a comprar, compramos cosas que tienen mucho plástico, mucho cartón. Para comprarnos, por ejemplo, unas simples galletas, muchas veces nos viene la caja de cartón y luego envases de plástico individuales. Las magdalenas, por ejemplo, también nos viene nuestra bolsa de plástico y luego una bandeja de plástico. Es complicado porque muchas veces no tenemos alternativa, pero tenemos que intentar siempre pues reducir el consumo de, sobre todo de cosas que se vayan a tirar luego a la basura, lo máximo posible. Por ejemplo, en verano, ahora todos queremos agua fresquita de la nevera, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues a veces compramos botellas de agua de plástico, vamos comprando un montón de botellas de plástico y a lo largo de un verano pues hemos tirado un montón de botellas que han sido de usar y tirar. Pues esto lo podemos reducir un poco, por ejemplo, utilizando botellas de vidrio. Compramos una botellita de vidrio, la vamos rellenando y tenemos nuestra botella de agua fresquita todo el verano y no hemos estado tirando un montón de plástico. Como curiosidad os diré, por ejemplo, que el agua, las botellas de agua, la fecha de caducidad es por la botella, no por el agua. La fecha de caducidad que viene en las botellas de agua es porque el plástico se va degradando y va contaminando el agua, pero no es por el agua. El agua, si fuera, por ejemplo, en botella de vidrio, aguantaría más. Así que, bueno, si no utilizamos tanto plástico, pues también nos estamos cuidando un poquito en salud. A lo mejor, pues bueno, rellenamos la botella de plástico un par de veces antes de tirarla, pues bueno, si utilizamos una de vidrio, que es totalmente inerte, mejor. Ya que así, pues este vidrio no nos contaminará el cuerpo ni nos hará ningún mal. Mejor utilizar vidrio. Luego, por ejemplo, en la energía, también hay que intentar reducir un poquito el consumo de energía. Muchas veces, pues a lo mejor tenemos un montón de luces encendidas en casa que estamos mal aprovechando. Hay que apagar las luces de los sitios en los que no estemos. El ordenador y la tele, por ejemplo, que es una manía muy extendida, tenerlos encendidos siempre. Sobre todo el ordenador, si tenéis o tenéis un ordenador en casa, tenerlo encendido siempre. Pues bueno, apagarlo si no lo vais a utilizar, encenderlo solo cuando lo utilizáis. Lo mismo con la tele. El aire acondicionado, por ejemplo, es curioso cómo hasta hace unos años, cuando más energía se utilizaba era en invierno. Por el frío se utilizaba calefacción, se utilizaban radiadores y demás, y es cuando más energía se utilizaba durante todo el año. Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando ingeniería energética y se aborda este tema. Pues ahora es al revés, ahora se utiliza más energía en verano, ya que se utilizan muchos aire acondicionados, se gasta mucha energía para enfriar las casas y al final se gasta más energía en verano que en invierno. Pero bueno, muchas veces estamos utilizando el aire acondicionado de forma un poco demasiado descontrolada. A lo mejor lo tenemos encendido toda la noche y incluso nos acabamos constipando por estar un poco más fríos. Es un poco tontería, por ejemplo, tener el aire acondicionado en verano y estar tapados. Hay que intentar, pues bueno, nos lo podemos encender un ratito y luego apagarlo. Tampoco intentar no tenerlo encendido todo el día o tenerlo encendido cuando no estemos en casa. Hay que intentar hacer un uso responsable. En el transporte también. Aún sois jóvenes, vais a la escuela y bueno, no creo que os haga falta utilizar el transporte público para ir a la escuela. Si pudierais utilizarlo, pues mejor. Pero, por ejemplo, os planteo una cosa, si vais en coche. Si vais en coche y veis que en vuestra misma calle, por ejemplo, hay otra persona que también va en coche a la escuela, otro niño, otra niña, pues bueno, podéis intentar poneros de acuerdo para que os lleven en coche un día uno, un día otro, y así no estáis yendo con 2 coches todos los días, que es un poco un mal gasto, aunque no vayáis en la misma clase, pero podéis intentar pues plantearos eso, compartir un poco de transporte. Y luego, no hace falta consumir tanto en general. Muchas veces nos bombardea la publicidad. Ahora que sois jóvenes y sois más influenciables, os tenéis que plantear esto, que no hay que consumir tanto, no hay que estar comprando masivamente. Muchas veces compramos algo y en cuestión de horas ya, digamos que nos ha satisfecho y ya lo dejamos, lo tiramos, lo guardamos, lo que sea, pero ya nos dura esa emoción por comprar algo, unas horas o un día. Pues bueno, hay que parar un poco y decir, a ver, ¿de verdad me hace falta esto? ¿De verdad tengo que dejarme llevar tanto por publicidad? Muchas veces compramos cosas porque vemos un anuncio y deberíamos plantearnos a veces esto. No hay que comprar tanto, no hay que consumir tanto, no es necesario estar comprando masivamente. Aunque vivamos en esta cultura de comprar y tirar, pues hay que intentar no comprar tanto. Luego tendríamos reutilizar. Muchas veces, pues bueno, acabamos comprando cosas, las utilizamos un tiempo a lo mejor y luego ya no las utilizamos. Pues hay que intentar darles un segundo uso. Yo, por ejemplo, tengo este teléfono móvil. Este teléfono móvil para vosotros ya seguramente será prácticamente un fósil.
Es un teléfono móvil bastante antiguo, pero está nuevo, está prácticamente sin utilizar. Nos lo dio la compañía de teléfono y ya teníamos todos teléfono en casa y no se ha utilizado en mucho tiempo, en años incluso. Pues yo cogí, lo saqué del cajón y dije, vale, pues lo voy a utilizar de alarma. Porque sé que este teléfono, como es tan básico y tan sencillo, voy a tener una alarma que me va a sonar seguro. Mi teléfono del día a día, como es un smartphone, un teléfono inteligente, pues a lo mejor le pongo la alarma y por la noche le da por actualizarse o por reiniciarse y ya no me suena la alarma. Y a lo mejor ese día tengo examen, pues bueno, aquí tengo mi telefonito súper básico que sé que me va a sonar seguro y que además la batería me va a durar semanas. Con los teléfonos móviles, por ejemplo, a lo mejor nos cambiamos de teléfono y no sabemos qué hacer con el que teníamos, lo guardamos y ya está. Pues bueno, siempre podemos intentar dárselo a alguien a lo mejor de nuestra familia. Yo por ejemplo los teléfonos móviles, yo cuando me cambio de teléfono móvil, ese teléfono móvil intento dárselo a otra persona, por ejemplo a mis padres, que son un poquito más mayores, no lo van a utilizar tanto, no le van a dar tanto uso. Pues bueno, les doy mi teléfono móvil que a ellos les va a apañar igual y se sigue utilizando ese teléfono. Y ese teléfono a lo mejor hasta que no se rompa de verdad no va a dejar de usarse. Si se le daña la batería, que es algo muy típico, que a los años si la batería se daña, pues se puede cambiar la batería, a lo mejor simplemente abriéndolo o pagando para que nos la cambien por poquito dinero y seguimos teniendo un móvil funcional. Hay que intentar pues eso, reutilizar las cosas. Luego, por ejemplo, ropa que no nos sirva, pues es ropa que podemos donar. Los juguetes también, hay siempre cositas que podemos donar y también pues, ayudar un poco a la sociedad. Si a lo mejor no queremos donarlo y queremos venderlo, también tenemos esa opción. Ahí está, por ejemplo, Wallapop, que no es por hacer publicidad, pero bueno, es una herramienta útil, por ejemplo, para deshacernos de muebles. Los muebles es algo que a lo mejor nos abulta mucho espacio en casa y al final se acaban tirando por cambiar de mueble, y con Wallapop pues a lo mejor hay gente que le hace falta y lo compra, y encima de sacar un dinerito pues estamos ayudando a que no se tiren las cosas con tanta facilidad. Una videoconsola a lo mejor vieja que ya no utilicemos, pues en vez de tenerla guardada muerta de risa, pues siempre podemos venderla y que la utilice otra persona. Hay que intentar, pues eso, en la vida útil de las cosas, intentar alargarla lo máximo posible. También podemos hacer manualidades, por ejemplo, con cosas que se van a tirar, como por ejemplo las botellas de plástico. Al final del vídeo os enseñaré una cosita que podéis hacer. Pues bueno, siempre podéis intentar aprovechar un poco todo en general. Bien, esta sería otra de las reglas. La última regla y la más importante sería reciclar. ¿Por qué? Porque al final, pues bueno, los envases, por ejemplo, de plástico y demás, que compramos todos los días, pues muchas veces no le podemos dar otra vida, no podemos reutilizarlos ni podemos no comprarlos porque nos hacen falta. Pues bueno, tenemos que, como lo vamos a tirar igual, tenemos que reciclar. Ya os digo que esto es el punto más importante, porque al final vamos a tener que consumir cositas, vamos a tener que tirar seguramente muchas cosas por desgracia y no vamos a poder hacer nada, pues hay que intentar reciclarlas, ya que esto es el punto más importante, por lo menos hasta que no arreglemos un poco esto de consumir, consumir y consumir. Como curiosidad os diré, por ejemplo, que hay cosas que aparentemente no sabríamos qué hacer, pero podemos reciclar, como por ejemplo fertilizantes. Los pozos de café, por ejemplo, si tenéis alguna planta en casa, algún microcultivo, podéis utilizar los pozos de café para fertilizar en vez de tirarlos a la basura. Yo, por ejemplo, esto lo llevo un poco más a lo grande, y todo lo que es basura orgánica, todo lo que se acaba pudriendo, digamos, restos de comida, papel, cartón, todo esto, tengo un gran contenedor en el que lo meto y al cabo del tiempo se va pudriendo y obtengo fertilizante para unas plantas que tengo, por ejemplo, en mi caseta. Pues se lo echo a las plantas y así crecen mejor y se nutren. Es una idea, bueno, un poco más grande, pero bueno, con los pozos de café lo podéis hacer sin necesidad de tener ahí un gran contenedor de basura. Y luego, como curiosidad, os diré, por ejemplo, que el aceite de cocina gastado, que normalmente desechamos, que no vale para nada, pues sí que vale como combustible. El aceite de cocina utilizado se puede servir para hacer funcionar coches normales de diésel, puede servir. Es algo que no vais a hacer seguramente, pero quiero que sepáis que aparentemente parece que es algo que no vale para nada, pero bueno, cuando lo desechamos en sus contenedores correspondientes, del aceite utilizado lo damos en un contenedor de aceites, pues luego la compañía lo puede tratar y hace combustibles, que parece que no, pero hay cosas que tienen más vida útil de la que parece. Así que nada, estas son las 3 R's, tenéis que intentar aplicarlas siempre que podáis. Recordad, reducir, reutilizar y reciclar. Y nada, vamos con una pequeña manualidad para la que vamos a utilizar una botella de plástico, y así os voy a enseñar un poco a reducir y también a reutilizar. Bueno, seguimos con la regla de las 3 R's, os voy a enseñar una manualidad para que podáis reducir y reutilizar. Y vamos a utilizar una botellita de plástico y unas simples tijeras. Bien, muchas veces nos vamos de casa a un picnic, a la playa, a la montaña, donde sea, y nos llevamos nuestro bocadillo para almorzar, para comer, para lo que sea. Y este bocadillo normalmente, pues a lo mejor lo envolvemos con una servilleta, con un poquito de papel normal, y luego le ponemos papel de plástico, papel de film o aluminio. Bien, pues os voy a enseñar una forma para que no tengáis que utilizar ni papel de film ni aluminio, y
podéis reducir un poco el consumo, ya que bueno, el papel de film si se recicla no pasaría nada, pero bueno, si acaba en la naturaleza o acaba en un vertedero, pues acaba tardando en degradarse muchos años. El plástico por norma general tarda muchísimo y el papel de film puede tardar perfectamente 100 años en degradarse. El aluminio tarda un poquito menos en degradarse, pero es un poco un desperdicio utilizar papel de aluminio en el día a día, porque al final ese papel de aluminio ha costado mucho de hacer. Por ejemplo, para prensar el aluminio y acabar haciéndolo tan fino se utiliza muchísima energía, ya no es solo el aluminio, y claro, estamos desperdiciando toda esa energía y todo ese aluminio en volvernos un bocadillo, que al final ese papel de aluminio lo vamos a doblar, lo vamos a tirar, y toda esa energía y ese aluminio, digamos que ha quedado en vano. Pues bueno, voy a enseñar una forma para que podáis reducir un poco el consumo, podáis reutilizar también una botella de plástico. Bien, lo que vamos a hacer es coger la botella de plástico y vamos a recortarla desde, digamos, la rosca hasta el final. Con unas tijeras en principio nos serviría. A lo mejor esta parte que es un poquito más dura nos cuesta un poco, se lo podemos pedir a un adulto que nos la corte, por ejemplo, con un cúter, y luego ya todo el resto lo podemos cortar con tijeras. Vamos, yo estas tijeras son un poquito más grandes, os recomiendo que utilicéis unas tijeras más pequeñas, creo que serán suficientes para cortar la parte de lo que es la rosca. Bien, cortamos. Las botellas de plástico se hacen por soplado, se coge una pieza, se coge, digamos, un pegote de plástico y se le insufla aire, entonces se va hinchando y se va cogiendo la forma. Lo que pasa es que en esta parte se queda, digamos, la mayor cantidad de plástico, podéis observar que como una marquita, y toda esta parte normalmente está más dura. Pero bueno, si no podéis con las tijeras, ya os digo que le podéis pedir ayuda a un adulto para que os lo corte. Y voy a cortar con las tijeras, con cuidado. Esta parte ya os digo es la más complicada, pero bueno, va haciendo. Cuando salga este trocito de aquí lo quitamos y vamos cortando. Bien. Y ahora vamos lo mismo con la otra parte. Hemos cortado aquí, pues vamos a cortar justo aquí. Ya hemos cortado ambos extremos, que quede una apertura tal que así, y vamos a cortar toda la botella hasta llegar hasta aquí, esta forma. Vamos a cortar más o menos hasta aquí, que no llegue al fondo, y hacemos lo mismo por el otro lado. Quede más o menos así y que podamos abrirla así. Bueno, ya hemos terminado nuestra manualidad con la que vamos a intentar reducir el consumo de plástico, de papel de film y de aluminio cuando nos vayamos de casa y tengamos que llevarnos un bocadillo. Lo que haríamos sería guardar el bocadillo aquí dentro, y lo bueno de este envase es que lo podemos utilizar varias veces, podemos fregarlo y nos hace la misma función que el aluminio con el papel de film. Pondríamos el bocadillo, cerraríamos con el tapón. Bocadillos o cualquier cosa que se os ocurra, podéis utilizarlo esto de, digamos, de estuche para diferentes cosas. Y como queda un poquito abierto, pues le podemos poner unas gomas para que acabe de cerrar completamente. Siempre le podéis poner un poquito de papel al bocadillo, una servilleta, y esto ya cerraría completamente. Y tenemos una forma, pues, de llevar nuestro bocadillo en la mochila, por ejemplo, y no tener que estar utilizando tanto plástico ni tanto aluminio. Así que nada, espero que os haya gustado y que nos veamos en siguientes vídeos.